Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el tema de inmunización y las funciones asistenciales. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que las valoraciones que debemos tener como futuros enfermeros es eh, explicar y saber también los antecedentes del paciente para poder empezar con el tema de la vacunación, que es lo que conlleva también el tema de inmunizaciones. Que antes de administrar una vacuna hay que comprobar el buen estado de conservación y utilidad que tienen los pacientes, que controlar los recursos y materiales necesarios para el acto vacunal, ver si contamos con una buena cadena de frío para que las vacunas sean totalmente eficaces en las personas que vamos a aplicar. Mm, Como ya antes mencionado, también tenemos que ver la valoración del paciente en el sentido de contar con ellos, de saber un poco si han tenido eh, gripes, si han tenido enfermedades recientes o si han presentado síntomas de fiebre o malestar general, ya que el paciente tiene que estar en óptimas condiciones para poder ser vacunado. Como primer ejemplo, pondremos la primera vacuna que se da a los bebés recién nacidos de 0 a 28 días. Esta es la vacuna del BCG, que se coloca de manera intradérmica. Esta vacunita se coloca entre 0 y 28 días, pero hay niños que tienen la contraindicación de tema de inmunoinsuficiencia y asimismo nacen con el peso menor de 2 kilos. En todo caso, en esos pacientes, esta vacunita se da a partir del primer año de nacido y puede ser prolongado hasta los 5 años. Esta vacuna, si bien es cierto, se va a colocar de manera ya con descarte porque es una vacuna contra el TBC. Cuando hay estos tipos de casos, se le explica a la madre que tiene que después venir a acercar a sus centros más cercanos para poder colocarle esta vacuna, ya que también se le tiene que explicar por qué motivo no se le está vacunando a su bebé. Entre las vacunas tenemos como ya antes mencionado, de 0 a 28 días, tenemos para un año, 2 años, entre 4 y 5 años que estarían terminando. Todo es un calendario. Si bien es cierto, algunos medicamentos o bueno, algunas vacunas siempre pueden generar reacciones adversas, pero hay que tener cuidado y la tranquilidad, ya que podemos acercarnos a nuestro centro de salud, aceptar o adormecimiento. Se le pregunta al paciente dónde le gustaría que le coloquen la vacuna, ya que es una vacuna que se pone de manera intramuscular. Esta vacuna también se puede dar en niños como adultos y asimismo esta también tiene contraindicaciones. No pueden ser alérgicos a las proteínas de huevo, estar en el primer ciclo de embarazo, puede ser el olor eritema, malestar general y mialgias. En pacientes adultos mayores, el tratamiento o la indicación es diferente, ya que a ellos se les tienen que explicar y preguntar si han tenido en las últimas semanas algún problema o una sintomatología o alguna enfermedad crónica, teniendo bastante cuidado. Asimismo, le indica al paciente que puede presentar algunos síntomas y tiene que estar alerta, ya que puede generar fiebre, vómito, somnolencia, diarrea, enduración del músculo. Con ello estaríamos acabando todos los ejemplos de un posible ciclo de vacunación desde los 0 años hasta los 60, explicando cómo sería la función de la enfermera a partir desde el previo colocación de la vacuna hasta las indicaciones y contraindicaciones que puede dar, asimismo los cuidados que debe tener y el manejo que tiene que tener con cada paciente.
En la parte administrativa, como sabemos, un acto vacunal es cuando un paciente recibe una vacuna administrada por un profesional con el fin de crear inmunidad. Nuestro rol como enfermeros es verificar el buen estado y de condiciones de la vacuna, su conservación, el estado de las fechas, para así poder inducir a nuestros pacientes un buen producto. La eficacia de las vacunas parentales depende en gran medida de correctas condiciones, por ejemplo, la aguja y las vías de administración y la persuasión que tengamos con la madre, si es en el caso de vacuna infantil, o con el paciente adulto mayor. Estar tras de ellos para que puedan cumplir con el rol de vacunación. Es muy importante informar al paciente sobre los riesgos y sobre todo los beneficios que obtendrá con la vacuna. En el caso de la vacunación infantil, es importante dar información al padre o madre de forma llana, para que así ellos nos puedan entender y saber qué le estamos aplicando al niño y cuáles van a ser los beneficios o puedan obtener efectos secundarios, a dónde acudir si es en el caso sucediera, para poder actuar de manera inmediata, así como persuadirlos para darles esa información de que las vacunas nos traen unos grandes beneficios. Es muy importante, antes de proceder a la inducción de la vacuna, revisar las historias clínicas, el carnet y hacerle una serie de preguntas al paciente para así no entrar en contradicciones. Nosotros, como futuros personal especializado, tenemos que tener mucho cuidado y tener la capacitación para poder inducir las vacunas. Debemos tener mucho cuidado con los pacientes infantiles y adultos mayores, dado que son personas más vulnerables a hacer movimientos bruscos o al tener mucho temor de que puedan salir lastimados. Es por eso que tenemos que tener la seguridad y las técnicas requeridas al inducir a nuestros pacientes a una vacunación. Hoy en día es muy importante la higiene, el lavado de manos y sobre todo mostrar seguridad a nuestros pacientes y ser muy higiénicos, desechando las agujas al momento de culminar nuestros materiales utilizados. El licenciado de enfermería también desempeña una de las labores muy importantes, es en el área de la docencia, ya que ellos enseñan, se encargan de educar por un lado en el área, en los institutos, en las universidades, enseñan a futuros profesionales de la salud. Y por otro lado estamos en el área de la inmunización, ya que esto se da en las postas, sobre todo el área del docente, ¿no? El área del enfermero. El enfermero se encarga de enseñar a la comunidad, a las madres de familia, acerca de la importancia de la vacunación y enseñarle de manera simple, didáctica, con medios audiovisuales, ya que esto permite la enseñanza rápida y hace que la comunidad y las madres de familia entiendan de la manera más simple cómo el tema de las vacunas, de cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus maneras de tratar en caso que los niños o los jóvenes presenten fiebre, enrojecimiento de la piel y todo eso. Y sobre todo un área muy importante en el área que en el momento que se le está vacunando al niño, también informar a la madre de familia acerca de la siguiente dosis a colocar al niño y así hacer pues no que se llenen todas las etapas de vacunación y se cumpla con la vacunación del niño. Función investigadora de la enfermería. Bien, primero quiero hablarles sobre algunas actividades generales que cumple la enfermera investigadora en la investigación.
Una de las primeras actividades que hace una enfermera investigadora es el desarrollo de protocolos de investigación. ¿Qué pasa en esta fase, se podría decir? Acá es donde se establecen qué métodos se van a utilizar, cuál es la base teórica. Y acá el rol de la enfermera es muy importante debido a que ella conoce al sujeto y su entorno, sabe cómo expresarse y cómo hacer que esta información llegue clara hacia los sujetos que van a participar en un estudio. En esta fase, la enfermera es el medio de comunicación entre los que vienen a ser los sujetos de prueba y los encargados o responsables de dicho estudio. La segunda etapa o fase, se podría decir, es el consentimiento informado. Se deben desarrollar ciertos documentos obligatorios donde básicamente detallen todo lo que va a suceder en este estudio. Es una hoja informativa donde les especifica a los sujetos los objetivos, el proceso, cuáles son los peligros de realizarse ese estudio. Y la función de la enfermera ella es lo que se encarga de redactar estos documentos que son muy importantes. La tercera fase es la aprobación del estudio. La enfermera son las encargadas de completar dichos solicitudes y presentaciones a la autoridad que viene a ser el comité de ética para su revisión. Bien, el reclutamiento de participantes, como nosotros ya hablamos, la enfermera conoce al sujeto y su entorno. Ella sabe qué sujetos son adecuados para este estudio o cuáles no, quienes tienen algunas reacciones adversas a este estudio, los imposibilita participar en esto. La quinta fase vendría a ser la recogida de datos y generación de informes de seguridad. ¿A qué nos referimos en eso? La enfermera básicamente en esta fase se va a dedicar a la seguridad del paciente. Ella va a seguir en un constante seguimiento, cómo va avanzando, ¿no? Asegurándose de que la persona siga el tratamiento indicado en el estudio. Si es que hay alguna reacción adversa a lo que se está testeando en ese estudio, ella es la que se encarga de hacer un informe donde se redacte clara, sencillo y eficazmente estas reacciones que puede haber en los estudios. Es una función muy importante, al igual que el cuidado asistencial. Y la sexta parte, para finalizar, vienen a ser tejidos, recolección y procesamiento. Aquí la enfermera se encarga del manejo de muestras sanguíneas, de la recogida y manejo de muestras. La enfermera investigadora acá es el eje central, ya que tiene diversas funciones y en muchas ocasiones va a ser el único contacto de los responsables con los sujetos de prueba. Bueno, eso es todo. Ahora mi compañera Brigitte les va a explicar un poco más sobre la función investigadora de la enfermería. Bueno, en la función investigadora en los neonatales tenemos el registro de vacunas que permite a los profesionales sanitarios obtener una información útil para poder realizar y analizar las coberturas vacunales, los estudios epidemiológicos y indicadores de gestión. No se puede obviar la realización de una investigación propia de la disciplina enfermera, la cual debe ir orientada hacia los resultados de las acciones nuevas, formas de administración, investigación social, actitudes y valores de la población que atiende. Los padres con todo el proceso de vacunación tienen como expectativa que sus hijos obtengan un estado de inmunización eficaz, que se les proporcione un trato personalizado y amable, que sean informados de los procedimientos y cuidados que se le van a aplicar, que las enfermeras demuestren su alta competencia y eficacia en la práctica clínica, que los riesgos en la aplicación de los cuidados sean evitados y que se realicen en óptimas condiciones, que exista una adecuada coordinación entre todos los profesionales implicados en la atención y que exista una respuesta rápida ante posibles imprevistos.
Y otro punto que sería es que los equipos materiales sean empleados de forma adecuada y que funcionen correctamente. En la inmunización en los adolescentes hay varios tipos de vacunas, pero hay algunas que son recomendadas para ellos, tales como la vacuna del virus papiloma humano, el toxoide diftérico, otras como la hepatitis B, hepatitis A, la influenza, la varicela, el neumococo. Esto genera estrategias para aumentar los índices de vacunación en adolescentes, mejorando el acceso a la educación y estimulación de pacientes y padres para que participen activamente de las medidas de prevención.